Y eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que puede influir eso en esa conexión emocional de las personas con respecto al océano, su conservación? Si lo ves, obviamente hay que seguir trabajando en eso, pero ¿cómo ves que puede influir emocionalmente en quienes ven esos trabajos? Yo creo que lo que uno busca y lo que a mí me pasa, por lo menos, y como a mí funciona, lo proyecto hacia otras personas, es que yo le puedo hablar por ejemplo, la utilidad que tiene un bosque de macroalgas en la Patagonia o en el Caribe y demás, y le puedo enumerar los beneficios que trae para el planeta, le puedo enumerar qué pasa si eso no existiría, y esos son datos, y es información dura, y la gente podrá entenderlo para decir, bueno, entonces sí hay que conservarlo. Pero es muy distinto si yo le muestro que más al valor humano o para la humanidad que tiene eso tiene valor en sí mismo, independientemente de nuestra supervivencia y demás. Que ese pulpo que está adherido a una macroalga vale por sí mismo, no por lo que nos vale hacia nosotros. Entonces, ¿cómo lo haces? Mostrándole simplemente al animal la belleza que tiene, porque ese bosque macroalga genera un hábitat donde los organismos son maravillosos de por sí. Y creo que la imagen, y ahí es donde viene la parte artística, mezclada con un componente musical, con un componente de un guión que te llega a la fibra, bueno, es una herramienta creo que hoy es mucho más importante porque estamos bombardeados con información todo el tiempo, la gente dispone de pocos minutos, pocos segundos, si no le interesa se va a otro lugar, distinto de cuando uno era más pequeño y uno veía documentales de una hora y terminaba y lo ponías de vuelta, y lo ponías de vuelta y veías otro. Creo que hoy competimos a nivel de, digamos, audiovisual con un mundo bombardeado. Entonces, creo que la única forma es llegar con información, sí, pero a través de una vía de conmover a la gente, de atraparlos. Y de vuelta, creo que la clave es que logremos en algún momento llegar a entender que las cosas son valiosas por sí mismas, no por la utilidad que tiene para el hombre. Eso hay que tenerlo claro, sí, por supuesto, pero hay que intentar saber que más allá de nosotros las cosas valen por sí mismas, porque ya directamente porque existen. Obviamente cumplen una función y uno tendría que explicar que si eso no está, cómo afecta a la otra especie y cómo nos afecta a nosotros en última instancia. Pero creo que de vuelta, hasta que no comprendamos lo otro, va a ser muy difícil hacer un cambio de verdad. Coincido totalmente, aparte a mí lo artístico me toca, creo que el arte es muy poderoso y puede transmitir y puede mover realmente conciencias. Y también creo que es muy importante esto que mencionás de entender que algo tiene su poder también por sí solo, no porque solo nos dé un beneficio, digamos, tiene su, digamos, su magia de existir por sí solo, no porque simplemente nos da un beneficio. Y vos, de alguna manera, acá compartís un montón de cosas que has visto y me parece fascinante, Uriel. Quiero que nos cuentes también de todo lo que has visto y lo que has trabajado, qué es lo que más, a veces es difícil resumirlo en una o dos cosas, pero qué es lo que más te impactó en tu trabajo y qué dijiste, no, esto va a transmitir, esto hay que documentarlo, esto hay que llevarlo a la gente. Bueno, son, como decís vos, a lo largo de 20 años me ha pasado de todo. Es muy difícil elegir algunos momentos, pero bueno, vamos con capaz, si tenemos algunos minutos con dos o tres y los intento resumir. Eh, yo creo que uno a nivel cultural, si tengo que irme por la rama cultural, es cuando en el barco de la Swift, que es este barco inglés hundido en la Patagonia en 1770, en unas campañas se estaba trabajando y se rescataban de vuelta elementos orgánicos, maderas, platos de cerámica, y en algún momento se encontró un zapato de cuero, que ya se habían encontrado muchos, y en forma paralela se encontró otro zapato de cuero, o sea, puestos en forma paralela en un barco que se hundió, con lo cual es muy raro que dos zapatos, cuando un barco se hunda, queden en posición paralela. En ese momento unos arqueólogos se dio cuenta enseguida que habían encontrado a uno de los infantes de marina ahogados en 1700. Por la posición de los zapatos y excavando había encontrado un hueso en el zapato. Salió de su turno y me comentó, bueno, Uriel, hoy no bucees porque no, está muy difícil la situación y hay poca visibilidad, está muy frágil la zona. Bueno, y como eso era normal, generalmente había 20 centímetros de visibilidad, pero no importa, buceó igual. Bueno, y fui, se hizo el buceo y a la noche me dijo, mira, la verdad que te pido disculpas, pero lo que te quise comentar es que lo que no te quise decir es que había un resto humano, habíamos encontrado y no sabíamos qué iba a pasar.
No sabemos si se va a cerrar el sitio, qué va a pasar. Pues esto es un infante marina, es un infante marino inglés que murió en un barco inglés. Generalmente a veces se declaran como tumbas y no se puede tocar más. Bueno, a lo que voy en el punto es que yo lo que le dije es, bueno, cuando ustedes recorran todo el camino de autorizaciones y demás, sería ideal poder filmar la recuperación de este resto, que es lo que iban a hacer, y cuando obtuvieron los permisos lo hicieron. Pero de vuelta, no con un sentido comercial, sino justamente incluso le dije, lo filmo para que se lo queden ustedes como un valor de investigación y arqueológico. Finalmente, para hacerlo corto, se lograron los permisos y se filmó, sin ningún objetivo en especial. Y después esta imagen y este proceso ocurrió en el momento del estreno del documental y se ve. Y es una parte hermosa porque justamente da un quiebre a la parte científica y se vuelca a la parte humana de los investigadores. Lo que voy con esto es que a veces uno tiene la chance de registrar cosas con su cámara bajo el agua, que si no estás ahí en ese preciso momento y que se den ciertas cosas, no va a ocurrir. Y dejarlo pasar es algo que después no se puede recrear y es un momento único. Y por suerte todo confluyó, para que los científicos entiendan que el registro era importante, tanto a nivel científico como incluso a nivel narrativo para después contar una historia. Y lo que hablábamos antes, conmover a la gente, no por la parte científica, sino digamos, por la parte humana. Bueno, después a nivel de fauna, además, he tenido encuentros con una ballena en particular, me acuerdo que flotando en el mar, era una ballena que se mostró interesada en mí, obviamente yo en ella, porque la iba a buscar, y estuvimos flotando durante 30-35 minutos en aguas abiertas, solos. Yo la filmaba, estaba en apnea, bajaba y subía, ella me miraba y así constantemente. Y en un momento su ojo estaba enfrente al lente, pero a esta distancia. Y obviamente ella se veía reflejada en el lente, por la superficie, su propio ojo y se miraba, evidentemente pensando qué es esto, y no entendiendo o entendiendo la situación, yo creo que entendiendo mucho más que yo. Y en ese sentido, fue un momento único, digamos. Lo recuerdo con una conexión importante con el animal y entendiéndonos los dos mutuamente, esto, de vernos, explorarnos y sentirnos. Mi equipo de apoyo, que era un gomón que estaba lejísimos, a 500, 600 metros, eh, observando también la situación y no lo podían creer, de cómo eso durante tanto tiempo nos mostramos interesados el uno con el otro y es algo que guardo en mi memoria siempre. Y últimamente que hicimos una expedición en Península Mitre, para quien no conoce es el extremo austral de nuestro país, cerca de Ushuaia, una zona inexplorada absolutamente. Creo que está más explorado la Antártida que esa zona de la Argentina. Muy pocas personas van y generalmente van por tierra y en el agua. Muy pocos en velero o en barco y muy pocos incluso, aún menos, se meten en el mar. Y bueno, estamos explorando los bosques macroalgas y de repente encuentro un pulpo adherido a una macroalga, un pulpo enorme, y que probablemente era la primera vez que veía un ser humano. Digamos, en otros lugares de la Patagonia ya incluso la fauna está acostumbrada a los buzos, ya sea científicos, recreativos, comerciales. Bueno, este seguramente era la primera persona que se sumergía en ese espacio y el pulpo era el primer elemento humano que veía en su vida. Y reconozco que eso durante unos minutos dejé la cámara, o sea, no lo estuve filmando, simplemente lo estuve mirando, observando, disfrutando y viendo y observándolo, y lo mismo hacía el pulpo, ¿no? Después obviamente pasé a mi parte profesional, lo registré, después vinieron otros buzos que estaban alrededor y vino toda la parte fotográfica, registro, pero son momentos de conexión, digamos, en los que yo disfruto y me nutro para seguir haciéndolos, porque si no termina siendo sino un trabajo más. Obviamente que lo disfruto y que es apasionado por el esfuerzo que requiere ir hasta allá, los equipos, el sacrificio físico y demás, familiar. Pero creo que esos pequeños momentos que ocurren cada tanto con la fauna o incluso simplemente con el entorno, donde a veces uno no ve fauna pero está rodeada de ella, pero simplemente el entorno a uno lo conectan con esto que la naturaleza y después todas las acciones que uno hace en función de eso, de por qué uno se enamora con esas cosas y después todos los elementos y herramientas que uno tiene para eso propagarlo, divulgarlo, y transmitirlo.